Estás aquí, pero no sabes por qué. Algo dentro de ti te trajo. No fue la curiosidad. No fue el título del vídeo. Fue algo más profundo. Algo incómodo. Como un eco que no se calla. Una pregunta que se repite en la oscuridad cuando apagas el móvil, cuando te quedas solo, cuando ya no queda nadie a quien fingirle seguridad. ¿Por qué me ignora? Pero esa no es la pregunta correcta, ¿sabes? Esa es la pregunta que se hace la parte superficial de tu mente, la que todavía cree que esto va de mensajes, de gestos, de explicaciones, va de ti, de la parte de ti que ya no reconoces, porque lleva días, semanas, tal vez meses, convertida en un reflejo de lo que esa persona quiere, o peor aún, en un reflejo de lo que tú crees que podría hacerle volver. Y ahora estás vacío. No lo admites, claro. Sigues hablando con gente, sigues subiendo cosas, sigues riendo a ratos, pero dentro, lo sabes, estás esperando. ¿El qué? Un mensaje, una reacción, una maldita señal de vida, una prueba de que no te han olvidado. Pero hay un detalle que no quieres mirar de frente. Uno tan aterrador que prefieres ignorarlo. No se han ido sin razón. Han desaparecido sabiendo exactamente lo que hacen. Han decidido no estar. Y tú, en lugar de cerrar la puerta, la dejaste entreabierta. Por si acaso. Por si vuelven. Por si se arrepienten. Por si se dan cuenta. Pero eso no es esperanza. Eso es sometimiento emocional. Hay algo que deberías saber. Algo que no te han contado. Cuando alguien te ignora, no está en silencio. Está comunicando, gritando, diciéndote con una elocuencia brutal, tú ya no decides. Pero lo más peligroso no es lo que te hacen, es lo que tú haces cuando te lo hacen. Porque aquí es donde empieza el verdadero problema. No en el otro, en ti. En cómo empiezas a borrarte poco a poco para ver si así vuelves a encajar. En cómo te conviertes en tu propia versión censurada, controlada, editada, todo para ver si eso les hace volver. Pero te tengo una mala noticia. Esa estrategia no solo no funciona, te destruye. Hay algo más, algo que Carl Jung habría visto con una claridad espeluznante. Estás proyectando. No amas a esa persona. Amas lo que perdiste contigo mismo cuando esa persona se fue. Porque nadie se convierte en obsesión por sí solo. El verdadero gancho está en lo que despierta en ti. Y en este caso, ha despertado algo primitivo, arcaico. Una parte tuya que se niega a ser invisible. Y aquí es donde todo se retuerce. Porque cuanto más intentas ser visto, más te hundes. Cuanto más te esfuerzas por provocar una reacción, más poder le das al silencio. Te conviertes en una sombra buscando la luz de alguien que ya no está mirando. Y eso, amigo, amiga, es el principio del fin. Pero aquí no vamos a romantizar tu dolor. No vamos a envolverte en frases bonitas. No vas a encontrar consejos de revista. Aquí vas a descubrir lo que nadie te dice. Porque hay errores silenciosos, imperceptibles, letales, que cometes cuando alguien te ignora. Pequeñas decisiones que parecen inocentes, pero que juntas construyen tu propia ruina. Y si lo sigues cometiendo, no solo vas a perder a esa persona, vas a perder tu dignidad, tu esencia, tu capacidad de elegir algo que no te elija primero. Y créeme, ese precio no merece ser pagado por nadie. Así que escucha como si tu mente dependiera de ello, porque quizás lo hace, porque lo que está en juego aquí no es el amor, es tu identidad, y nadie te lo había dicho así hasta ahora. Nadie te advirtió de que hay ciertas cosas que, si las haces cuando te ignoran, sellas tu destino, firmas tu desaparición emocional, matas cualquier posibilidad de volver a ser tú, y todo por el miedo a ser olvidado. Pero, ¿y si el olvido fuera tu única salida?
¿Y si dejarte olvidar fuera el primer paso para recordar quién eras antes de reducirte a esta versión ansiosa de ti mismo? Piensa esto. Si alguien te ignora, ¿qué están viendo en ti exactamente? No quién eres, sino cómo reaccionas. Y si tu reacción es ansiedad, necesidad, súplica, ya no importa lo que hayas sido antes, solo importa lo que estás siendo ahora. Y eso lo cambia todo. Porque las personas no vuelven por lo que fuiste, vuelven por lo que no pueden ignorar. Pero si tú mismo has aprendido a ignorarte, ¿cómo esperas que alguien más haga lo contrario? Esta es tu oportunidad, una última, de no cometer el error que te condena, el error que te hace perder incluso más de lo que ya perdiste. Porque te aseguro algo, hay una línea que, si la cruzas, no hay vuelta atrás, y estás a punto de descubrir dónde está. Lo que viene ahora no es entretenimiento, es una advertencia, una operación a corazón abierto, sin anestesia, sin promesas de que todo saldrá bien, solo la verdad, cruda, implacable, dolorosa, pero necesaria. Bienvenido. Este no es un vídeo más, es la grieta por la que, si te atreves, podrás escapar de ti mismo. Pero solo si tienes el coraje de no moverte cuando el dolor grite, solo si puedes escuchar sin reaccionar, solo si decides, por fin, dejar de ser el ignorado y convertirte en el que ya no necesita ser visto. La puerta está abierta. Ahora decides si entras o sigues esperando al otro lado, en el lugar exacto donde te abandonaron. Y abre bien los ojos, porque lo que viene ahora no es una continuación, es una revelación, una que probablemente nunca habías escuchado. Hasta ahora hemos hablado del silencio ajeno, del poder que tiene quien te ignora y del riesgo brutal de ceder tu identidad en el intento de recuperarle. Pero hay algo más, algo igual de peligroso, algo que ocurre en el fondo de tu psique mientras esperas una respuesta que no llega. No es lo que haces hacia afuera, es lo que haces hacia adentro. Te autoengañas, y este es el nuevo enemigo, la narrativa falsa que te construyes para soportar el rechazo. Sí, esa historia que te repites una y otra vez para no sentir el peso brutal de que simplemente te están dejando de lado. Seguro está ocupado. Debe estar pasando por algo. Quizás no vio mi mensaje. Es que tiene miedo de sentir. Necesita tiempo. ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque todos en algún momento lo hemos hecho. Hemos preferido crear una mentira reconfortante antes que mirar de frente la posibilidad más devastadora, que no le importas tanto como tú quisieras. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero si no lo ves, si no reconoces que te estás mintiendo, esa mentira se convierte en tu prisión. Porque lo más peligroso de un autoengaño no es creerlo, es construir decisiones enteras sobre él. Te quedas, esperas, sigues escribiendo, sigues idealizando, y lo peor, te alejas de la realidad. Porque cuando la narrativa falsa se instala, dejas de ver lo que es, para vivir únicamente en lo que esperas que sea. Y Jung lo explicaba con claridad quirúrgica. Aquello a lo que te resistes, persiste. Y mientras más te resistes a aceptar el rechazo, más profundamente te atrapa. Entonces, ¿por qué creamos estas narrativas? Por una razón brutalmente simple. El ego no soporta ser invisible. Tu ego necesita creer que todavía tienes un lugar en la historia del otro, aunque sea como el que dejó pasar, el que no supo valorar, el que se arrepentirá. Pero eso no es amor, eso es orgullo herido, eso es tu mente negociando con la humillación. Y aquí viene lo irónico, esa historia que te calma por fuera, te envenena por dentro, porque no te permite soltar, y si no sueltas, sigues girando en círculos alrededor de alguien que ya se ha ido. Hay un término psicológico que deberías grabarte a fuego: disonancia cognitiva.
Es lo que ocurre cuando la realidad y lo que tú crees entran en conflicto. Y adivina qué. Tú crees que esa persona te quería, te valoraba, te elegía. Pero su comportamiento actual dice lo contrario. Y como no puedes tolerar ese choque, haces lo que todos hacen. Justificas, inventas razones, rellenas huecos, le das sentido a lo absurdo. Todo para no romper tu ilusión. Pero esa ilusión te cuesta caro. Te cuesta el tiempo, te cuesta la paz, te cuesta la claridad y sobre todo, te cuesta a ti mismo. Porque mientras estás ocupado intentando entender por qué no te responde, por qué se alejó, por qué desapareció, te olvidas de preguntarte algo mucho más importante. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues ofreciendo presencia donde solo recibes ausencia? ¿Por qué te mantienes abierto emocionalmente a alguien que ya cerró la puerta? No es amor, es apego. Y el apego disfrazado de amor es una de las formas más devastadoras de autodestrucción silenciosa. Porque no se nota desde fuera, no hay drama, no hay gritos, solo hay un alma esperando, mientras se va apagando lentamente. Y aquí entra otro concepto brutal de Jung. La sombra que niegas te controla. ¿Y cuál es la sombra en este caso? Tu necesidad de validación, tu terror a no ser suficiente, tu impulso infantil de querer demostrar que mereces ser elegido. Eso que no quieres ver en ti, te maneja desde dentro, y hasta que no te sientes a observarlo sin juicio, te seguirá empujando hacia los mismos errores. Escribir cuando no deberías. Esperar cuando ya no hay nada que esperar. Soñar con reencuentros que solo existen en tu necesidad, no en su voluntad. ¿Te digo algo más jodido aún? A veces, esa persona no te ignora porque te odia. Te ignora porque ya te tiene donde quería, pendiente, esperando, disminuido. Y si vuelve, no es porque le importas, es porque necesita comprobar que todavía puede hacer que te muevas con solo un gesto. Y si tú vuelves a responder desde el mismo lugar, entonces ya no estás en una relación, estás en una manipulación emocional disfrazada de historia inconclusa. Y eso es un infierno disfrazado de segunda oportunidad. Así que escucha bien. La persona que no puede enfrentar tu ausencia, regresa. La que sabe que sigues disponible, se permite ignorarte. La única forma de recuperar poder no es demostrar tu valor. Es retirarte de donde no hay reciprocidad. No por orgullo, no por ego, sino porque tu alma está mendigando donde debería estar eligiendo. Y aquí te lo dejo claro. No todo el mundo que se va está perdido, pero todo el que se va y ve que tú sigues donde te dejaron, pierde el respeto, pierde el deseo, pierde el misterio, y tú pierdes algo más valioso, tu centro. Así que deja de mirar el teléfono, deja de proyectar, deja de fingir que entiendes lo que claramente no entiendes, porque no necesitas entenderle a él o a ella, necesitas entenderte a ti. ¿Por qué te cuesta soltar? ¿Por qué confundes presencia con amor? ¿Por qué crees que la espera te da ventaja? Spoiler, no lo hace. Te desgasta, te corrompe, te destruye. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este momento, este silencio, esta pausa, puede ser el principio de tu regreso. No a esa persona, a ti, a la versión de ti que no necesitaba ser elegido para sentirse valioso. La versión que no se humilla por una respuesta. La que sabe que hay algo mucho más importante que recuperar a alguien. Recuperarte a ti. ¿Estás dispuesto? ¿O vas a seguir idealizando a quien ya no está dispuesto ni a verte? Tú decides, porque ahora el silencio ya no es de ellos, es tuyo. Y si aprendes a habitarlo, se convertirá en tu mayor poder. El tipo de poder que no necesita gritar para ser escuchado. Así que ahora estás aquí, al borde, no del abismo, sino de algo más jodido todavía, la comprensión.
comprensión de que no puedes seguir siendo rehén de un silencio que no elegiste, comprensión de que el mayor acto de poder, cuando alguien te ignora, no es provocar su reacción, sino eliminar tu necesidad de ella. Y escucha esto como si fuera lo último que fueras a oír hoy. No necesitas que vuelva, necesitas volver tú, volver a como a habitar tu cuerpo, volver a mirar al espejo y reconocerte, volver a tomar decisiones que no se basen en su presencia o su ausencia, porque si cada uno de tus movimientos emocionales depende de alguien que no está, entonces no estás viviendo. Estás orbitando alrededor de una estrella muerta. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta, porque ignorarte lentamente también es una forma de matarte lentamente, sin gritos, sin escenas, sin despedidas, solo un silencio cada vez más largo, y tú rellenándolo con una historia cada vez más absurda. Pero eso se acabó. Ahora lo sabes. Sabes qué ocurre dentro de ti cuando te ignoran. Sabes qué errores jamás debes cometer. Sabes cómo el autoengaño se disfraza de esperanza. Y sabes que ese deseo de que vuelva no siempre nace del amor. Muchas veces nace del miedo a quedarte solo contigo mismo. Y ahora que lo sabes, tienes dos caminos. Uno, seguir como hasta ahora, esperando una señal, una reacción, una validación externa que quizás nunca llegará. O dos, hacer algo que pocos se atreven a hacer. Cerrar la historia tú antes de que lo haga el otro. Cerrar no para olvidar, sino para reconectar. Porque cuando dejas de preguntar ¿volverá? Y empiezas a preguntarte ¿quién soy cuando no espero a nadie? Todo cambia. El dolor sigue ahí, claro, pero ya no te controla. Y ahí es donde ocurre la alquimia real. El momento en el que, sin decirlo, el otro empieza a sentir tu ausencia. Porque ya no estás esperando, estás avanzando. Y eso se siente. Incluso en el silencio, especialmente en el silencio. ¿Quieres saber lo que ocurre cuando alguien que te ignoró nota que ya no lo necesitas? Siente un vacío, un eco, un reflejo de sí mismo donde antes estabas tú. Y si vuelve, que vuelva por lo que eres, no por lo que cediste para que regresara. Así que sí, este es el final del vídeo, pero podría ser el principio de algo brutal en ti. No te diré que es fácil, te diré que es real, y lo real duele, pero también despierta. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás despertando. Ahora haz una cosa. Suscríbete si quieres más verdades que no te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas para dejar de vivir dormido. Y si este vídeo te rompió algo por dentro, deja en los comentarios esta frase. El silencio también habla, pero ya no le escucho. Y sí, nos veremos en otro vídeo. O quizás no. Quizás solo te quede mi voz rondando por tu cabeza, como el eco de algo que no sabías que necesitabas. Y si es así, entonces no me recuerdes. Rex, recuérdate a ti. Recuérdate a ti, justo antes de olvidarte por alguien que ya lo hizo. Hasta la próxima. O hasta nunca. Tú decides.